presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por su presencia en este lugar, Señor, por habitar en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que usted nos tiene aquí, Señor, en esta tarde, Padre, porque algo nos quiere enseñar, algo nuevo, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Le pedimos en esta tarde, Señor, que usted prepare nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra para edificación, Señor, para seguir adelante, Señor, en victoria, Señor, en su camino que es Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, y le pedimos, Padre, que ponga un carbón encendido en mi boca, Señor, para que solamente predique su palabra, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Den un aplauso a Cristo, puede sentarse. Y pues la palabra del día de hoy el título es criticando al siervo. Puede ser criticando al líder, criticando al pastor, criticando el ministerio de alguno de nuestros hermanos, cualquiera que fuere amén. Entonces, criticando al siervo. Nos vamos a ir una vez más a nuestro libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a leer del 30 al 33. Amén. Amén. Esto es palabra que la carta del apóstol Pablo a los romanos, que les decía: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Si se fijan, el apóstol Pablo está aquí pidiéndole a la congregación de los romanos, después de instruirlos, ¿verdad?, de clasificarles lo que son las pasiones de la carne, de cómo deben de comportarse. También se apoya en ellos mismos, los cuales son sus discípulos. Se podría decir el pastor pidiéndole a su congregación que oren por él, ¿verdad? El líder: oren por mí, a Dios, para que me vaya bien. Si se dan cuenta, Pablo estaba haciendo un servicio, estaba haciendo una colecta para los pobres o necesitados en Jerusalén. Históricamente sabemos que había una fuerte hambruna en los cuales murieron pues miles de personas. Y Pablo, a donde llevó el mensaje del evangelio, levantó congregaciones, y en base a la palabra todos sabían que era de Dios y era bueno el ofrendar para las necesidades de los hermanos. Y Pablo, su tarea era ir, recoger esa ofrenda económica y llevarla a los santos de Jerusalén, a los santos. Y es increíble pensar, pero es cierto, porque lo dice la palabra, que aún Pablo, prestándoles un servicio a ellos, se tenía que proteger de ellos, de que fuera acepto a los ojos de esa congregación la ayuda que les llevaba. Entonces esto se encuentra así como que raro, ¿no? Pero la verdad es cierto. Nosotros podemos tratar de servirle a la gente de alguna manera, y las personas no van a estar de acuerdo a la nada en la forma que lo hicimos, o lo que hicimos, o yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, yo no hubiera hecho eso, yo lo hubiera hecho de otra manera, hubiera ayudado con otra cosa, hubiera ayudado con aquello, con aquello. Pero siempre hay un punto de vista diferente. Aquí vamos a ver
Fíjense, dice, para que sea librado de los que son desobedientes. También se traduce incrédulos. Entonces, ¿serán incrédulos a Dios? ¿Serán incrédulos a su ministerio? ¿O simplemente son desobedientes? Dentro de una congregación hay desobedientes. ¿Sí o no? Amén. Vamos a ver. Punto número 1. Pablo va a entregar una colecta económica a Jerusalén. Vamos a ir a Hechos 24:17, primer texto bíblico. Hechos 24:17. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La letra dice, después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Si se fijan, Pablo no solamente llevaba lo que había, la colecta que habían hecho Acacia y que creo que la otra dice arriba es Macedonia, sino que también él llevaba sus propias ofrendas, lo que había colectado de las otras ciudades y su propia aportación. Porque ¿cuántos saben que Pablo también trabajaba? Amén. No solamente él lo dice, tenía derecho de tomar de las ofrendas para vivir, pero él trabajaba para no dar molestias y para que la obra, su obra para Dios no fuera desmerecida o descalificada. Como hoy en día, ¿no? Que se oye tanto de, pastor diezmero, roban a la gente, nomás le quitan su dinero. Entonces Pablo decía, no, conmigo no, yo voy a trabajar. Dice, aunque lo merezco, pero no les voy a dar esa molestia, ni tampoco les daba pie a que acabaran con su ministerio. Pero aún así, llevando la colecta que se había reunido con los hermanos de lejanas tierras, y todavía yendo a él a ofrendar, temía que no recibieran bien la obra que estaba haciendo por ellos mismos. Y la obra que estaba haciendo por orden de Dios, porque a él todo lo que hacía venía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque él se manejaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces también a nosotros, si nos toca recoger una colecta para una despensa para alguna familia, lo vamos a hacer aunque haya críticas. Habiendo una necesidad y diciendo Dios, hazlo, aunque la congregación o gente externa no le parezca bien el tiempo y forma, se va a hacer, porque vamos a obedecer a Dios. Amén. Amén. Pablo pide oración para que Dios le sea propicio y su ofrenda sea aceptada a bien por la congregación de Jerusalén. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es de que siempre va a haber personas que critiquen nuestro ministerio o que se opongan a él. Que va a haber personas que van a descalificar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En este caso, Dios guiaba a Pablo. Y Acacia y Macedonia tuvieron a bien el reunir una colecta para los santos en Jerusalén que estaban en necesidad. Y dijo, y bien hacen. O sea, estaba aprobado por Dios, porque cuánto sabemos que Pablo lo dijo. Pero la palabra de Dios dice que eso es palabra de Dios. Está escrito ahí, aunque lo haya dicho Pablo, pero viene siendo que palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahí es de que el ministerio y lo que estaba haciendo Pablo estaba bien hecho, aunque no era bien aceptado. ¿Y cuántas veces nosotros, y de antemano, cada uno de ustedes ha tenido o tiene y tendrá un ministerio? Entonces, aquí es un punto de partida de que ustedes, tanto yo como ustedes, en el entendimiento de la palabra, tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una persona que no le va a parecer el ministerio que usted está haciendo. Va a haber críticas. Y se los digo de ya porque es parte de nuestra preparación. Que nosotros nos sostengamos en la palabra de Dios, aunque haya personas descalificando lo que hacemos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Aunque a los demás no les parezca. Aunque estén criticando qué es lo que va a hacer. Ustedes
en su ministerio tienen que obedecer a Dios y hacer lo que Dios les dice que hagan, aunque a los demás no les parezca. ¿Cómo lo hace usted? Que le falta aquí, que le falta acá, que esto no estuvo bien aquí, y ustedes tienen que seguir adelante. No digo que seamos necios, lo que digo es que no nos desamoralicemos por los comentarios de los demás. No digo, no es que me critican porque no están de acuerdo en lo que estoy haciendo, pero lo que hago lo estoy haciendo bien. No, va a haber veces que lo vamos a estar haciendo mal y nos lo van a decir como crítica constructiva para que lo hagamos bien, no para acabar con nuestro ministerio. Pero va a haber personas que nos van a atacar para acabar con él. Ahí es donde nosotros, seamos pastores, líderes, o tengamos alguno de los 5 ministerios, o tengamos alguna actividad dentro de una congregación, el chiste es de que no se deje destruir por los comentarios de desobedientes o de incrédulos. ¿Por qué? Desobedientes, porque son parte de la congregación, son hermanos. ¿Y por qué incrédulos? Porque tal vez son personas inconversas que lleguen y lo tachen y lo descalifiquen. Entonces la invitación aquí por medio de la palabra es que no nos desamoralicemos, nos deprimamos, nos entristezcamos y dejemos de trabajar para Dios. Entonces eso es en parte la palabra. Pablo no dijo, oh, es que para qué la llevo, para qué lo hago, para que estén allá aquellos nomás criticándome, para que ni me lo agradezcan. No, simplemente dijo, yo voy a cumplir la voluntad de Dios, así como cada uno de nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios en lo que Dios nos diga que hagamos en nuestro ministerio, en la obra, en cualquier responsabilidad. Pablo dijo, oren por mí, para que Dios lo defienda, para que Dios mueva voluntades y no lo reciban mal, sino que lo reciban bien. Él puede entregar esa colecta e irse a visitarlos gozoso en su corazón de que todo salió bien. Ahí es donde unos tenemos que orar por otros, ¿sí o no? Los líderes deben de orar por sus discípulos. Los discípulos deben de orar por su líder. Imagínense, yo creo que un liderazgo es mejor cuando está respaldado por las oraciones de sus hermanos. Imagínense un líder protegido del error porque su congregación está orando por él a Dios. Señor, dale palabra. Señor, que no se confunda. Señor, que nos enseñe lo correcto de parte suya. ¿Verdad? Está orando y Señor, no lo deje que caiga. Señor, apártelo de toda tentación, de todo conflicto, de toda tribulación. Ayúdelo, Padre, en la tormenta. Ya van a proteger a su líder y su líder a consecuencia va a realizar mejor su obra, su trabajo para ustedes, para las ovejas, para nosotros los discípulos. Vamos a ver 2 Corintios 11, 24 al 26. Once, 24, 26. Amén. Dice, fíjense, 5 veces, dice Pablo, he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Cuántas veces? No, 5 veces le han dado 39 azotes, o sea, no lo azotaron 39 veces. 5 veces lo han azotado 39 veces. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros
de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjense, todo esto es para que nosotros nos pongamos a pensar que también nosotros podemos estar en peligros a donde vayamos. Peligros en su trabajo, peligros en su hogar, peligros en su congregación. En todos lados puede tener peligros con los incrédulos. ¿Cómo que estás hablando mal de mi santito? Puede caerle de peso la palabra de Dios a algunas personas y lo van a ver mal. Y eso nos debe detener o debemos de seguir adelante. Seguir adelante. Eso no nos debe desamoralizar. Y vean que a nosotros no nos han golpeado por Cristo. A ver, levánteme la mano, ¿a quién lo han golpeado? ¿Quién lo han variado? A nadie. Pero tenemos que estar preparados para cuando suceda, gloria a Dios. Pero ¿a cuántos sí los han menospreciado? ¿A cuántos sí les han cortado las amistades? Así, este ya no es el de antes. A mí sí. A mí sí, hubo una persona muy cercana a mí que me dijo, yo no sé si te prefiero de hermano o borracho. No, ¿cómo dijo? ¿De borracho o de hermano? Cristiano. Ándale, de cristiano. Y tiene uno que seguir adelante y orar por esas personas. En el 27 sigue diciendo Pablo, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambres y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. O sea, y todo ese tipo de cosas lo sufría Pablo y seguía cumpliendo la voluntad de Dios, aún sabiendo que él pasaba todo eso y tenía que cumplir. Aún sabiendo que todavía iba a llevar un beneficio para allá, aunque los judíos ya lo habían apedreado, ya lo habían variado, ya 35 veces lo habían variado 39 veces. Y aún así, a los que lo golpeaban, a los que no lo querían, les llevaba un beneficio. ¿Por qué? Porque él todo lo ponía en las manos de Dios. Pero sí dijo, oye, después, a ver si no, yo no sé si la mentalidad de Pablo era de voy a ir otra vez, a ver si otra vez no me agarran y me varean. Oren por mí para que mi ofrenda sea acepta, para que me traten bien y yo vaya sin golpes, sin represalias, sin empujones, sin jalones, sin malas palabras de mis compatriotas, de mis hermanos o de los que fingen ser hermanos. Vamos a ver Gálatas 2:4. Fíjense, ya habíamos leído nosotros desde arriba hasta el versículo 33 varias veces, pero si se fijan cuántos temas importantes, ¿verdad? Y todavía aquí falta, fíjense, aquí hay un tema, el orar unos por otros. Gálatas 2:4, ¿ahí están? Amén. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Entonces tenemos que ver si son falsos hermanos, si son gente infiltrada, que llegan y usted dice, gloria a Dios, un hermano nuevo, nos visita alguien nuevo, y en realidad viene a sembrar discordia, a descalificar la obra que usted está haciendo para el Señor, y todo eso no lo tiene que tomar en cuenta. Al contrario, hay que orar por esas personas para que sean uno con nosotros en la obra que aquí hacemos para el Señor. La primera es que nosotros al reunirnos, nosotros mismos estamos cuidando nuestras almas, ¿verdad? Nosotros necesitamos venir y reunirnos, predicar y escuchar prédicas, vivir, ¿verdad? Vivir en la palabra, escuchando la palabra de Dios, para nosotros también no caer en tentación, no apartarnos de Dios y irnos fortalecidos cada que vengamos. Nosotros como ovejas necesitamos estar unidos.
Dicho de paso, a mí me llamó mucho la atención estos días por qué Jesús nos compara con ovejas. Entonces, alguien que nunca, bueno, vaya, los que nos criamos en ciudad y que muy apenas supimos lo que era montar un caballo y arriar una vaca o andar en el campo, pues está difícil imaginarse el carácter o cómo es una oveja. ¿Alguien lo sabe? Necesitaríamos convivir, ¿verdad?, con un rebaño para saber cómo se desenvuelven las ovejas y saber por qué Jesús nos comparaba con una oveja. Y me di la tarea de estos días de empaparme del tema, y me llama la atención que dice que las ovejas no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen manera de defenderse. La única manera que tienen las ovejas de defenderse, número uno, cuando ven el peligro, que nosotros sabemos que el león, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos un peligro latente, permanente, ¿sí o no? Entonces las ovejas tienen en su naturaleza que la defensa que tienen es unirse todas, para que el lobo batalle para ver a cuál va a agarrar. Y otra cosa, son muy inteligentes, siempre tratan de ser las ovejas tratan siempre de en todo el rebaño, cuando ven el peligro, tratan de meterse, yo me meto en medio para no ser la elegida de que se vaya a llevar el lobo. Tienen una capacidad que ellos tienen por la posición de sus ojos, ellos manejan, pueden ver alrededor de ellos 300 grados. Es demasiado, ¿no? Sin mover la cabeza ya están viendo 300 grados. Cuando todo el círculo completo son 360 grados. O sea que de los 360 grados controlan 300. Otra habilidad que ellas tienen es de que, pues como tienen los 300 grados, ellos pueden ver fácilmente dónde viene el lobo para protegerse y huir. Y las demás, con una que huye junto con ella, aunque no haya visto nada. Se deja ir, una ya corrió, no, por algo, vámonos. Se mantienen unidas, con una que corren todas, pero se mantienen unidas. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo nos quería unidos? Tal vez nosotros también, para nosotros defendernos del enemigo, tenemos que estar unidos. Y no nada más, no, sí, tienen que unirse el rebaño. Los pastores y los líderes también tienen que estar unidos, porque también los pastores y los líderes son ovejas, ¿verdad? El pastor de pastores, también los que estamos enfrente somos ovejas y tenemos que estar unidos al rebaño. Claro, hay una función de liderazgo que el Señor da, que ya con el tiempo Dios va dando sabiduría y experiencia para proteger a los que van empezando en el camino del Señor, que son los niños, ¿verdad?, espirituales, y ya saber en qué parte de su proceso va, que ya lo pasamos nosotros, para poder instruirle, para tenerle paciencia, o para reprenderle si es necesario, pero por su propio bien, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de cuidar, mantenernos firmes y mantenernos en una congregación. Como yo les decía, pueden ir a gozarse a donde los inviten, pero siempre va a ser una congregación la que todo el tiempo van a servir. Pueden ir a gozarse donde sea, pero en una van a servir. Pueden ir a convivir con muchos pastores, pero solamente tienen uno, porque si no, ¿cuál pastor va a dar cuentas por ustedes? Como por ejemplo, a mí se me figura como cuando hay un divorcio y los chamacos los aprieta el papá y corren con la mamá, los aprieta la mamá y corren con el papá, y al fin de cuentas no lo educan ni allá ni acá. Y muchas veces también en las congregaciones el pastor aprieta una oveja y corre para allá, a otro lado, y luego lo aprietan de ahí y corre para otro lado, y lo aprietan ahí y corre para otro lado, o vuelve a donde estaba. Y si algo no le vuelve a aparecer, se vuelve a ir a otro lado. Y total, que no creció en ninguna de las iglesias, porque donde lo aprieten se va yendo.
He escuchado pláticas de pastores que dicen, no, ya cuando sea así, dice, ahí te va para allá, ya mandan un mensajito, ahí te va fulano para allá, para que se vayas cuidando. Entonces, ahorita siguiendo con el tema, vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de oposiciones a los siervos de Dios. Y hay más ejemplos, pero vamos a ver acerca de 3. Uno, vamos a ver Coré contra Moisés y Aarón. Vamos a ver Números 16:3. Vamos a leer poquito. Números 16:3. Y estos, pues miren, Coré eran de la misma tribu de los levitas, servidores de Dios. O sea, eran hermanos, eran parte de la congregación. Amén, cuando estén ahí. Amén. Fíjense nada más, dice, Coré dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? ¿Sí ven hasta aquí? Amén. ¿Sí ven hasta aquí lo que hablaba Coré? Eran parte de la congregación. ¿Quién levantó a Moisés? ¿No fue el Señor? Y lo mandó a sacar de la esclavitud de los egipcios al pueblo hebreo. Pero ya una vez que ya estaban en un lugar que consideraban ellos, aunque fuera el desierto, lo consideraban a salvo, con todas las bendiciones, y comenzaron a ver, porque hasta los hijos de Coré hay salmos, o sea, eran gente que estaba en la presencia de Dios. Pero en cierto punto dijeron, bueno, pero ¿por qué ellos? Si todos acá vivimos en la presencia de Dios, también conocemos, también sabemos, también Dios nos revela. Entonces, ¿por qué ellos se van a sentir más que nosotros? Y le quisieron quitar a Moisés y a Aarón, su hermano, le quisieron quitar el liderazgo. Quisieron ellos ser los que ministraban, querían, es más, había sacerdotes que hacían los sacrificios, habían levitas que hacían ocupaciones. Y aquí ellos criticaron a Moisés y a Aarón, porque como todos somos como aquí, ¿verdad que todos oramos y nos escucha Dios? Amén. Entonces, ¿por qué va a estar uno al frente y los demás que no está Dios con nosotros? ¿Para qué nos predica también Dios? Nosotros leemos la Biblia y Dios nos puede hablar por la Biblia. ¿Para qué venir y estar una hora aquí sentados escuchando a una persona enfrente que nos esté diciendo de la palabra de Dios? ¿Qué no habita Dios con nosotros y en nosotros? Pudiéramos pensar, ¿verdad? Gloria a Dios que no. Pero este es uno de los ejemplos de hermanos en la fe que puedan menospreciar el ministerio que Dios le ha dado a nuestro hermano. Sea pastor, evangelista, apóstol, profeta, lo que sea. Siempre alguien, no creo que haya personas que quieran pelear el ministerio de andar barriendo y trapeando, de andar lavando los baños. Pero si se fijan, Coré le tiró a lo mero de arriba, a Moisés y Aarón, al sacerdote número 1 que el Señor puso. A ese le tiró, yo puedo ministrar y vamos a quemar incienso, que era lo que Aarón se encargaba. Era el primer sacerdote, fue Aarón. Se le llama sacerdote principal, ¿no? ¿Rigo? Era el mero sacerdote de todos y de ahí su hijo Eleazar, pero era el número 1. Vamos a ver. Entonces, hasta aquí son los hermanos. Otro que no fue malintencionado, porque va a haber hermanos que le digo, usted está haciendo las cosas de una manera y va a llegar un hermano que no va a estar malintencionado, pero más ciego espiritualmente y va a decir, no, eso no es así, eso no lo hagas así, hay que hacerlo de esta manera y va a entorpecer la obra de Dios.
¿Por qué? Porque no podemos jalar para un lado y para otro porque no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que jalar todos para el mismo lado para que la obra de Dios se realice y no se atrase. Y no nos metamos entre hermanos en conflictos. Y pues bueno, vamos a leer de Pedrito. Vamos a ver Mateo 16, versículo 21 al 23. ¿Me dan más agua, por favor? 16. Mateo. Mateo 16, 21 al 23. Amén. Amén. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Fíjense, le dio una exhortadita, ¿verdad? Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, o sea Jesús, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si se fijan ahí, Pedro lo reprendió a su Dios, a su creador, a su maestro, a su hacedor. Podemos decir que de la nada Pedro pues amaba a su Señor y no quería separarse de él, no lo quería perder, no quería que nada malo le pasara. Y reprendió a Jesús, lo cual le da que no estuvo nada bien. ¿Cómo vas a reprender a tu pastor, a tu líder? O sea, a Dios. Pero él lo hacía para que no pasara por ese sacrificio, pero sabemos nosotros hoy en día que si no hubiera sucedido el sacrificio de Jesucristo, nosotros no tuviéramos oportunidad de salvación. Y fíjense cuánta gente no hemos pasado nada más de Jesús hacia acá en los 2000 años. Cuántas generaciones, cuántos millones de personas han vivido antes que nosotros en todo el mundo. Y todos, gracias a Jesús, tuvieron la oportunidad de salvación. Entonces aquí vemos a un líder, porque estamos hablando que Pablo no era cualquier discípulo, cualquier visita, cualquier seguidor venido a más que de repente apareció por ahí, no. Era del grupo cerrado de Jesús. Y tuvo una idea y hey, esto no puede ser así, pastor. Nos va a ir mal, no lo haga. Entonces, muchas veces las ovejas no pueden tener el plano completo de lo que Dios le está mandando a hacer a un siervo. Entonces, en la parte de arriba, Moisés pues no pudo dejarse aludir y dijo, ok, que Dios decida. En la parte de Pedro, pues Pedro se llevó una dura reprensión. Fíjense nada más lo que dijo, apártate de mí, Satanás. Mucha gente dice, no, es que no le dijo a él. Lo que pasa es que Jesús, con sus ojos espirituales, veía que Satanás estaba atrás de él, manipulando sus palabras. No lo dice la palabra de Dios, pero lo que sí podemos ver es de que a Pedro sí le pudo decir, hey, estás a contra, te estás oponiendo a la voluntad de Dios con esas palabras. Pues se dice, apártate de mí, Satanás. O sea, hey, porque en veces Jesús era duro para hablar, también hablaba duro, y no es que él le quería decir que él literalmente, Pedro, era Satanás, sino que se estaba comportando como tal. ¿Por qué? Porque
¿A poco Jesús, o sea, ya en la carne, sabiendo él de antemano el sufrimiento que iba a tener, pues también a la nada batallaba para él cumplir eso? Y luego todavía llega alguien y lo quiere desanimar. ¡Ey, me eres piedra de tropiezo! Y vemos que es algo difícil porque él también, ya cuando la vio cerca, una cosa es, todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, ¿sí o no? Amén. Ah, pero ¿cómo nos sentimos cuando sentimos que ya nos vamos? O sea, sentimos, caray, espérate, Señor. Si es tu voluntad, pero dame chancita, déjame un poquito. Todavía no acabo. Todavía no es mi tiempo, Señor, dame oportunidad. O siente miedo. Siente miedo por el dolor, porque no puede respirar, algo se espanta. Y Jesús ya cuando vio el momento también, él dice, tuvo miedo. La palabra dice temió, ¿no? Tuvo miedo, era humano, tenía todos los 5 sentidos. Entonces todavía llega alguien y le dice, no lo hagas, hombre, ¿para qué? Entonces muchas veces nosotros también, cuando a ustedes en el camino que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y esta palabra que les sirva para el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en un ministerio y que tengan que hacer un sacrificio por la obra. Fíjense bien lo que les digo, que tengan que hacer un sacrificio por la obra. No permitan que alguien les quite eso que van a hacer. Porque va a llegar alguien y le va a decir, ¿cómo que vas a dejar tu trabajo por la obra? ¿De qué vas a vivir? Apártate de mí. No me eres piedra de tropiezo. Entonces tiene que llegar el punto. Dios me bendice con mi trabajito y el día de mañana si a Dios le place y me dice, hasta aquí con tus taquitos, Rigo. Yo ya tengo más de una década viviendo de lo mismo. Entonces yo puedo, ¿pero cómo? ¿Y de qué voy a vivir? Y si alguien me llega y me dice, ¿cómo que vas a cerrar? Me va a hacer piedra de tropiezo y yo no debo de permitir que lo hagan. Y ustedes tampoco el día de mañana. Porque si no, ¿con qué cara vamos a llegar allá? Yo te iba a mandar y te ibas a hacer de bendición para muchas almas. Como tú no quisiste, mandé a otro. Las almas no se perdieron, pero tú perdiste el galardón. Tú fuiste desobediente. Entonces tenemos que tener cuidado y que nadie nos persuada de lo que no, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que nos atacan o nos malaconsejan. Otro. Saúl. Con Saúl, vamos a ver 1 Samuel 13. Primera de Samuel, capítulo 13, del 13 al 14. Saúl, por parte de, ahora sí que de su líder espiritual, que era Samuel, el profeta, recibió órdenes. El rey, siendo rey, era líder. Y haga de cuenta que llega la palabra de Dios por medio de Samuel y le dice, tienes que hacer esto. Pero él sí escuchó al pueblo. Recibió oposición. La voluntad de Dios recibió oposición de parte del pueblo y Samuel hizo caso. Amén ahí. Amén. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora, en el 14, tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Aquí se trató de que estaban en guerra y el pueblo se le estaba desertando a Saúl, al rey. Y tenía que llegar Samuel el profeta y hacer un sacrificio para buscar el respaldo de Dios. Y a él se le estaba desertando la gente y dijo, mejor yo lo hago. Yo lo hago. Y en eso llega, cuando estaba terminando de hacer el sacrificio, llegó Samuel y dijo, ¿qué has hecho? Los sacrificios no lo podía hacer cualquier persona, menos en pecado.
Y aquí vemos cómo Samuel, desobedeciendo a Dios, fue desechado. Saúl, perdón. Saúl el rey, desobedeciendo a Dios, fue desechado. Y hubo una segunda vez. Vamos a ver a 1 Samuel 15. Vamos a leer el 22 y el 23. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es la segunda vez, ¿se fijan? Entonces Pablo, a pesar de que él sabía los peligros que corría, tenía que cumplir con la voluntad de Dios y llevar la ofrenda a los necesitados. Él no se apartó y no escuchó a nadie. Así lo castigaran, él fue y iba a cumplir con su propósito y lo cumplió. Y nosotros tenemos que tener cuidado a donde Dios nos lleve. Como le digo, Dios va a levantar un liderazgo, o vamos a decir, va a levantar maestros. Va a levantar gente que va de aquí, que va a llevar el evangelio a otras personas. Y estas personas que Dios va a levantar se van a encontrar con problemas y conflictos, con gente que los va a tachar, con gente que les va a cerrar la puerta en la cara, con gente que les va a sacar la vuelta, que los va a insultar, que los va a ofender. Y aún así tenemos que seguir adelante cumpliendo la voluntad de Dios. Así como Pablo. ¿Qué decía Pablo? Y la verdad, Pablo se aventó unas palabras muy grandes cuando dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Cristo cumplió con la voluntad del Padre, aún siendo golpeado en su cuerpo, herido, lastimado, adolorido. ¿Ustedes creen que no le dolía? Y aún así él cumplió con lo que tenía que hacer. Entonces Pablo, imitando a Cristo, dijo, pues aunque me va bien, pero yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Jesús, a pesar de que le decían, no hagas que no te acontezca tal cosa, aún así, como si a Pablo le dijeron, pues si te tratan mal allá, pues ¿para qué la llevas? No vayas. Y es lo mismo que le hubiera dicho Pablo a esta gente, me eres piedra de tropiezo, yo tengo que seguir adelante. Y ustedes van a encontrar piedras de tropiezo en su camino que también les van a impedir cumplir la voluntad de Dios, y ustedes no deben de oírla, deben de cumplir. Así critiquen y desechen a los ojos del hombre su ministerio, ustedes tienen que seguir adelante con él, porque Dios ya lo puso en su corazón. Y de otra manera, si no lo cumplen, no se van a sentir a gusto. Que se van a encontrar, sí, como ahorita, no hay aire acondicionado y van a venir y van a predicar y van a cumplir con la labor que Dios les ha dicho, y aquí en la calor o tal vez en el frío. Y aquí tienen que estar, porque de otra manera no van a estar a gusto. Porque saben que tienen que cumplir buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Saben que si se apartan del rebaño, también van a tener pensamientos que los van a llevar al pecado. El pecado está a la puerta y toca. Entonces tenemos que evitar todo eso. Y eso es juntos, como rebaño. Unos protegiéndonos, unos codo con codo, protegiéndonos como uno solo. Una de las oraciones de Jesús fue que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y debemos de buscar ser uno. Debemos de buscar ser uno. Estudiando la palabra de Dios, siendo luz unos con otros. Lo que uno no percibe, lo percibe el otro, y todo nos ayuda para bien. La palabra de Dios es tan sabia que lo que no entiende el uno, lo entiende el otro.
Y de esa manera Dios utiliza a unos para ministrar a otros. Y aunque nos digan el día de mañana, no sabe predicar, usted siga adelante. Que le falta esto, que le falta, como yo que agarro mucho, me recargo mucho el púlpito. ¿Sabía usted que no, uno cuando predica no debe estarse recargando uno en el púlpito? Y bueno, uno tacharlo por eso, pero uno tiene que seguir adelante, e ir creciendo conforme Dios nos vaya dando entendimiento, ¿verdad? Me gustó mucho lo que estaba oyendo unas alabanzas y unos cantos, y uno de ellos dijo: no hay que esperar a ser grande para empezar, solamente hay que empezar con el grande. Entonces hay que empezar de la mano de Dios, con lo poquito que sepamos, pero comencemos a trabajar en agradecimiento a nuestra salvación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces aquí vemos 3 resultados, fíjense. Pablo hizo la labor que tenía que hacer, Jesucristo igual. Aquí vemos que Coré, ¿qué pasó con Coré? Fue muerto, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pablo? Se ganó su regañada, su exhortada. Ponla, miren las cosas de arriba. ¿Qué pasó con Saúl? Fue desechado, se le quitó a su familia, ¿cómo se llama? El cetro se llama, ¿verdad? Se le quitó el cetro, se le quitó la corona de Israel a su familia. No acabó con la semilla, pero sí fue él como rey, fue desechado. Entonces nosotros ahí podemos aprender que podemos cometer errores, y cada uno de nosotros alguna vez podemos caer en el error de Pedro y aconsejar algo a contra de la obra de Dios. Hay que corregirnos, pedir perdón y seguir adelante. ¿Por qué digo pedir perdón? Porque si se fijan, Pedro la regó, pero después fue restaurado y fue uno de los líderes en Jerusalén, ¿sí o no? O sea, el Señor no lo desechó, le puso su regañada, lo ubicó, pero no lo desechó. Siguió amando a Pedro y siguió tratando con él. Aún después de resucitado: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y eso es, apacentar las ovejas es un ministerio, ¿sí o no? Entonces, Pedro tuvo un ministerio a pesar de haberla regado. Así de que cuando la reguemos, simplemente: perdón, Señor, me equivoqué, y hay que seguir adelante. Sin escuchar. Cuando haya Corés ahí queriendo atacar el ministerio y quitarlo a usted y ponerse, usted siga adelante, déjeselo en las manos de Dios. Pero cuando ya sea un líder en algún lado, no se deje llevar por lo que quiere la congregación, si no es lo que Dios dispone. Amén. Amén. Pónganse sobre sus pies. Creo que ahora sí fue un mensaje corto, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, creo. Bueno, cierren sus ojos, vamos orando. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias por la dirección, Señor. Hoy sabemos, Señor, que cuando usted nos dé un ministerio, Padre, cuando nos dé una ocupación, cuando usted ponga en nuestro corazón hacer algo por la obra de Dios o por algún prójimo, Padre Santo, que no nos desanimemos, Señor, por los comentarios o por las críticas destructivas que puedan hacer acerca de nuestra persona o de nuestro ministerio, Padre. Que no nos dejemos convencer de personas, Padre Santo, que tratando de aconsejarnos bien terminan aconsejándonos mal, a contra de la voluntad suya, Padre Santo, y anteponiendo la voluntad y conveniencia humana, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que no cometamos el error que cometió el rey Saúl, Padre Santo, de haber escuchado, Señor, a los hombres antes que la palabra de Dios. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos guíe, Padre Santo, y nos siga protegiendo, Señor, y sigamos adelante, Señor, interrumpidamente, Padre, paso a paso, Señor, sin variar a izquierda o a derecha, Padre Santo. Protéjanos, Padre Santo, de todo mal consejo. Protéjanos, Señor, de nuestras propias emociones, Padre Santo. Prepare nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para no dejarnos persuadir o desanimar, Señor, de la obra que usted tiene, que quiere cumplir a través de nosotros, Padre Santo, para que nosotros podamos cumplir, Señor, en nuestras vidas el propósito que usted tiene para ellas, Señor. Que no seamos confundidos, Padre.
Abra nuestra mente, Señor, que no se nos olvide sus palabras, Señor, y que usted hoy en esta noche nos dice: estoy contigo y no varíes a izquierda ni derecha. Oí mi voz y no te apartes de ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Den un aplauso a Cristo. Y cedo el lugar a quien dirige para ser despedidos. Bueno, pues vamos a hacer una oración para ser despedidos. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por esta noche, Señor. Sí, Señor. Le damos gracias por su palabra. Le rogamos que sea de bendición para todos Sí, nosotros, Señor. Señor. Que se quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Que podamos poner en práctica todas estas cosas en nuestro día a día y que nos acerquemos más a usted. Que busquemos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Tener comunión y que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que se vaya con cada uno de nosotros que nos vamos y que se quede con los que se quedan, Señor. Que el Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros. Sí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y despídanse en el amor de Cristo. Amén.